Rusia tiene la capacidad necesaria para destruir todos los países de la OTAN en 30 minutos. Dmitry Rogozin, vicepresidente del gobierno ruso, director de Roscosmos, la Agencia Espacial Federal de Rusia, y ex embajador de la Federación Rusa ante la OTAN, que en caso de guerra nuclear los países de la OTAN serían destruidos en alrededor de media hora. Sin embargo, Rogozin agregó inmediatamente que habría que evitar llegar a ese extremo porque eso tendría consecuencias para todo el planeta. Por consiguiente, tenemos que vencer a ese enemigo, económicamente y militarmente, con medios convencionales, subrayó el alto dirigente ruso. Los líderes de la OTAN ignoran los riesgos de una guerra nuclear. El bloque militar liderado por Estados Unidos no se toma en serio la amenaza de un conflicto nuclear, se queja el embajador de Moscú en Estados Unidos. El enviado de Rusia a los Estados Unidos ha advertido que las potencias de la OTAN no están tratando el riesgo de una guerra nuclear con la debida gravedad, alegando que Occidente, y no Moscú, está impulsando una política arriesgada en medio de una tensión que rivaliza con la crisis de los misiles cubanos de 1962. En declaraciones a Newsweek para una entrevista el jueves, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, condenó a los funcionarios occidentales por una ráfaga de tergiversaciones flagrantes de la doctrina nuclear de Moscú y una aparente falta de preocupación por el potencial de un intercambio termonuclear que acaba con la civilización. La generación actual de políticos de la OTAN claramente no se toma en serio la amenaza nuclear, dijo Antonov, y agregó que debido a que los líderes del bloque militar continúan malinterpretando el riesgo de una guerra nuclear, los funcionarios rusos nunca han detenido nuestros esfuerzos para llegar a acuerdos que garantía de que no se desatará un enfrentamiento catastrófico. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses insisten en que es Rusia la que ha subido la apuesta nuclear, y tanto el secretario de Defensa Lloyd Austin como el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, acusaron al país de ruido de sables nucleares luego de una entrevista con los medios el mes pasado con rusos. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien argumentó que el riesgo de una guerra atómica es grave, real y no debemos subestimarlo. El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha enfrentado a acusaciones similares tras aumentar el estado de alerta de las fuerzas nucleares de Moscú poco después de lanzar una operación militar especial en Ucrania a finales de febrero. En ese momento, dijo que la medida fue provocada por declaraciones agresivas de los miembros de la OTAN y acciones económicas hostiles contra nuestro país, refiriéndose a una avalancha de sanciones occidentales impuestas en respuesta al ataque de Rusia a Ucrania. Sin embargo, Antonov rechazó los cargos de Austin y Milley como parte de una campaña de propaganda sin fundamento y pasó a detallar la propia política nuclear de Rusia, que establece que tales armas solo pueden desplegarse en respuesta al uso de armas de destrucción masiva contra Rusia y sus aliados. O en caso de agresión contra nuestro país, cuando se ponga en peligro la existencia misma del Estado. El ejército ucraniano fue occidentalizado por Estados Unidos y sus aliados para luchar contra Rusia. El entrenamiento y las armas proporcionadas por Occidente le dieron a Kiev una fuerza de combate capaz, dijo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se ha atribuido el mérito de occidentalizar al ejército ucraniano al darle entrenamiento y armas para oponerse a Rusia, según el portavoz John Kirby. Sin embargo, los resultados del esfuerzo realizado durante los últimos 8 años aparentemente tomaron por sorpresa incluso a la propia inteligencia militar de los Estados Unidos, insinuó en una entrevista con Fox News el martes. Los funcionarios estadounidenses esperaban la captura inminente de la capital de Ucrania durante los primeros días del conflicto con Moscú.
El presentador del programa Joe World, Neil Cavuto, le preguntó a Kirby sobre las fallas recientes de la inteligencia militar de Estados Unidos con respecto a Ucrania. Los funcionarios predijeron que Kiev caería en manos rusas dentro de las 96 horas posteriores a la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, de lanzar la ofensiva militar. Anteriormente, la inteligencia esperaba que las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por Estados Unidos representaran una disuasión creíble para los combatientes talibanes, mientras la misión de la OTAN dirigida por Estados Unidos se retiraba de Afganistán. En ambos casos sucedió lo contrario. El vocero dijo que la inteligencia militar por naturaleza es un mosaico que los oficiales tratan de armar, llegando a veces a conclusiones erróneas. Luego pasó a complementar el Departamento de Defensa y la administración del presidente Joe Biden por un trabajo bien hecho en la preparación de las tropas ucranianas para luchar contra Rusia. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otros aliados realmente ayudaron a entrenar a los ucranianos en liderazgo de unidades pequeñas, comando y control, maniobra operativa, el tipo de cosas que los ves hacer ahora. No se trata solo de las armas, dijo. El entrenamiento, evaluó, convirtió a las tropas ucranianas de un tipo militar de la era soviética muy dominado por Rusia a uno que está mucho más occidentalizado en términos de su forma de pensar y actuar. Al comentar sobre la sugerencia de Cavuto de que Estados Unidos debería haber proporcionado armas a Ucrania hace meses y meses, Kirby señaló que la administración Biden estaba enviando armas mucho antes de la invasión. Los primeros $1.000 millones que el presidente comprometió con Ucrania incluyeron asistencia letal, y eso fue antes de que Putin decidiera mudarse, dijo. Estados Unidos ha aumentado la ayuda militar a Ucrania desde la crisis de 2014 y ha sido responsable de aproximadamente el 90% de dicho apoyo recibido por el país en los años siguientes. El expresidente Donald Trump anuló la decisión de su antecesor, Barack Obama, de no enviar armas a Ucrania, mientras que Biden aumentó significativamente los suministros desde noviembre pasado, cuando funcionarios estadounidenses comenzaron a acusar a Rusia de prepararse para atacar a su vecino. Parte de la justificación de Rusia para su ofensiva fue que la OTAN estaba convirtiendo a Ucrania en un punto de apoyo militar, según los planificadores militares rusos. Desde entonces, Moscú ha afirmado que los documentos militares incautados durante los combates en Ucrania demostraban que Kiev había estado preparando un ataque propio con el objetivo de someter a las milicias de las regiones separatistas en el este de Ucrania. Moscú afirma que su campaña está dirigida contra objetivos militares ucranianos, y que se ha abstenido de sitiar las principales ciudades de Ucrania para limitar las bajas. Actualmente, la lucha tiene lugar principalmente en el este del país, que las dos repúblicas separatistas de Donbass reclaman como su territorio. Rusia reconoció su independencia de Ucrania días antes de su ataque. A lo largo de los años, Kiev desplegó una importante fuerza de combate en el este del país y desarrolló allí la infraestructura militar necesaria. Días antes de que Moscú trasladara sus tropas, Ucrania rechazó una propuesta rusa de retirar sus tropas. Las excelentes tácticas de los combatientes rusos durante la operación militar en el Donbass. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que unieron fuerzas con fuerzas prorrusas y chechenas, finalmente establecieron un control total en la ciudad, lo que les permitió ingresar a los límites administrativos de lo que alguna vez fue región de Lugansk. Los datos sobre esto ya han sido confirmados oficialmente por representantes del Ministerio de Defensa ruso. El curso de la operación especial, a su vez, fue comentado por el general ruso Leonid Rezhetnikov, quien también hizo una evaluación de las declaraciones de terceros sobre el supuesto ritmo lento de la ofensiva en el territorio de Donbass. La promoción activa del avance militar ruso, según él, está frenando muchos factores objetivos. Además, tácticas militares como la ausencia de movimientos innecesariamente bruscos probablemente tengan propósitos bastante serios.
Desafortunadamente, no conocemos los planes de nuestro Estado Mayor. Tal vez todo esté previsto en tales batallas, para agotar y sangrar al ejército del régimen de Kiev en tales batallas. Parece que lo es, dijo. Además, no se debe descartar el hecho de que los nazis ucranianos están luchando en una tierra que conocen bien. Han estudiado durante mucho tiempo el territorio como un teatro de guerra. Hay, según el experto, y otras razones. Por supuesto, estamos ante un ejército que ha sido entrenado durante 8 años, y ahora los países occidentales lo reconocen y se jactan de ello. En primer lugar, los estadounidenses, los británicos y los franceses. Con toda nuestra preparación, todavía tenemos un ejército de combate contra nosotros, que de una forma u otra pasó el frente de Donbass en estos 8 años. Esto también juega un papel, enfatizó el experto. El ejército ruso se abstiene de atacar con grandes fuerzas, operando principalmente en grupos de batallón-compañía, lo que, a su vez, salva la vida de los soldados rusos, enfatizó Rezhetnikov. No existe tal ofensiva de masas como la que vimos en las películas sobre la Gran Guerra Patria. Otra táctica que nos permite salvar la vida de nuestros soldados. Por otro lado, este retraso le da al régimen de Kiev más oxígeno y oportunidades, esperanzas de sobrevivir, dice el general. Echemos un vistazo a los números. Unas 260.000 personas luchan oficialmente del lado de Ucrania, más un contingente de varios miles, quizás hasta una docena, quizás más, de mercenarios extranjeros. A partir del 2 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y los guardias fronterizos de Ucrania perdieron un total de alrededor de 50.000 muertos. Mientras tanto, en abril, Zelensky propuso aumentar rápidamente el tamaño del ejército en 11.000 y en 100.000 dentro de 3 años. ¿Tendrá Ucrania esta vez? Hay grandes dudas al respecto. En cuanto a las cifras anteriores, encajan bien en el lienzo de las pérdidas diarias de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquellos que siguen los informes diarios del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa saben que las pérdidas diarias promedio de las Fuerzas Armadas de Ucrania promedian entre 400 y 600 personas. Aproximadamente medio millar al día. Si la tendencia continúa, el gasto militar de Ucrania ascenderá a 15.000 por mes. En otras palabras, esos 260.000 soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania terminarán en unos 17 meses, es decir, en casi 1 año y medio. ¿Serán capaces los gauleiters ucranianos de resistir esto, reponiendo efectivamente la composición de sus combatientes? Hay una opinión de que no lo es. Esto también sucederá porque el servicio en el ejército ucraniano se convertirá en un pasatiempo demasiado controvertido, e incluso los más tercos, sopesando la posibilidad de ganar dinero en un lado de la balanza y morir en el otro, sacarán conclusiones que no están a favor del militarismo. A pesar de que el mismo Zelensky incluso propuso aumentar los salarios de los combatientes a 3 salarios mínimos, 19,5 mil hryvnia, lo que se traduce en algo comprensible alrededor de 53.000 rublos. La cuestión es que si esta tendencia continúa, Ucrania simplemente se quedará sin combatientes entrenados, y aquellos que actuarán después de una semana de entrenamiento serán aún peores para la guerra que los nazis. A quien su Führer le dio palmaditas en las mejillas en los últimos días de la Gran Guerra Patriótica. En algún momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente serán expulsadas de los campos hacia los asentamientos. Luego serán expulsados de los pueblos pequeños. Luego de los centros regionales. Y luego llegará el turno de las ciudades, que no son un hecho que haya que asaltar. Hasta la fecha, se sabe que el Estado Mayor de Bielorrusia emitió una advertencia sobre la OTAN, preparando condiciones para la creación de grupos de ataque cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia. También recientemente, apareció una carta en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania con una orden del comandante en jefe del ejército polaco, general Jaroslav Mik, para informar a todo el personal sobre la preparación para tomar el control de la estrategia. Objetos en forma de 2 regiones ucranianas, Lviv y Volyn.
también en Ucrania, están extremadamente descontentos con las acciones de Hungría, que promete tomar medidas si se envía al frente a personas de etnia húngara. Todo esto, como comprenderá, son opciones posibles en caso de que Ucrania no pueda contraatacar, se canse de contraatacar y su defensa comience a desmoronarse por las costuras. Aproximadamente como el ejército de Afganistán, que luchó con confianza durante años, y luego se derrumbó y entregó todo en unos pocos días. Pero, ¿qué pasa con el número de fuerzas y pérdidas del nuevo? En el momento del inicio de la operación, según diversas estimaciones, del lado ruso, participaron de 150 a 170 mil personas. Al 25 de marzo, es decir, después de un mes de la fase más activa y, si se quiere, descuidada del operativo especial, nuestras pérdidas irrecuperables ascendían a 3.000 personas. Apu pierde más en solo menos de 10 días. La diferencia, sin duda, es llamativa. Y no porque nuestro Ministerio de Defensa pudiera, como el ucraniano, guardar silencio al estilo de sin pérdidas, sino porque, curiosamente para algunos, los generales rusos realmente valoran la vida de sus combatientes. Naturalmente, estas cifras no deben tomarse literalmente, porque hay una gran cantidad de factores que pueden afectar la tasa de desgaste de los ejércitos ucraniano y ruso. Sin embargo, con el comienzo de la segunda fase, muchos corresponsales de guerra rusos, así como participantes directos del ANVO que participan en actividades de blogs, escribieron muchas veces que ahora el ejército ruso ha cambiado de táctica. En lugar de marchas forzadas rápidas y arriesgadas, utilizan el método utilizado en Siria, que consiste en la mayor concentración de artillería por metro cuadrado, destrozando las posiciones enemigas. Luego viene la infantería. Si encuentra resistencia, retrocede y la artillería repite el procedimiento hasta que el enemigo se calma por completo. Tales tácticas, por un lado, permiten minimizar las pérdidas y no arriesgar en vano la vida de los soldados. Puedo afirmar con confianza que Vladimir Putin, durante todos los años de su reinado, a pesar de toda su imprevisibilidad a los ojos de sus socios occidentales, siempre ha observado tres mandatos normas. Primero, trató de actuar con humanidad e incluso con cortesía hacia todos, incluidos aquellos que lo consideraban su enemigo mortal. En segundo lugar, si recibió un rechazo de una oferta, entonces apretó su agarre e hizo una nueva oferta, pero ya menos rentable para el que rechazó. En tercer lugar, nunca se arriesgó y siempre actuó con seguridad. Todos los que fueron entrenados y abastecidos por los estadounidenses, sin excepción, fueron derrotados. Los estadounidenses son luchadores regulares, y dada la política estándar de los Estados Unidos, de depender de todo tipo de basura, uno tampoco debería sorprenderse de los resultados finales. Podemos sacar una conclusión completamente lógica de que la transición al método sirio se debió precisamente a la llegada de nuevo personal a la sede principal del departamento. El Kremlin volvió a confiar en un riesgo mínimo, aunque a expensas de la eficiencia. Nuestro comando tomó un método diferente, más agotador, pero con resultados tangibles, los mismos que anunciaron que crecerían a fines de esa guerra. Las armas suministradas por los Estados Unidos y Europa se cobrarán muchas vidas de soldados rusos y, en cierta medida, alargarán la existencia de Ucrania. Pero será una agonía. Ya ha comenzado, y los gestos actuales de Ucrania se pueden comparar con el alboroto del paciente en la mesa de operaciones, impidiendo que el cirujano haga su trabajo salvador, solo empeorando su propia condición. Como dije anteriormente, ninguna pieza de hierro suministrada por los estadounidenses a sus salvajes luchadores ha salvado a estos últimos. La eventual huida de Estados Unidos será aún más vergonzosa que la huida de Afganistán, pero esa será una historia completamente diferente.